¿Sabes desde cuándo es católica la iglesia? Eso nos lo cuenta San Ignacio de Antioquía. Pero ¿quién es San Ignacio de Antioquía? Pues casi nada. Fue discípulo de los apóstoles San Pablo y San Juan y fue nombrado obispo de Antioquía por el mismo San Pedro. Ahí donde aparezca el obispo, ahí debe estar el pueblo. Así como donde está Jesucristo, está la Iglesia Católica. Frase de San Ignacio de Antioquía a los Esmirnas, capítulo 8, versículo 2, año 107 después de Cristo. Y no que Constantino el Grande fundó la iglesia en el año 325, pues no me hagas reír, protestante, no mientas, protestante. Esta frase la dejó Ignacio de Antioquía en una carta escrita a la iglesia de Esmirna mientras iba camino al martirio en Roma, a finales del año 106 o comienzos del año 107 después de Cristo. Esto hace esta frase a la que pertenece sean contemporáneos con el cuarto evangelio. Pero conozcamos un poco más sobre San Ignacio antes de entrar de lleno en la frase. Se piensa que San Ignacio nació cerca del año 25 después de Cristo, aunque una antigua tradición sugiere que Ignacio podría ser el niño que Jesús sentó sobre sus rodillas cuando dijo: dejad que los niños vengan a mí. Lo que sí sabemos es que fue discípulo de los apóstoles Juan y Pablo y que sucedió a Evodio como tercer obispo de Antioquía. Simón Pedro fue el primero, sucedido por Evodio. También era conocido con el nombre de Teóforo, el portador de Dios, según se desprende de sus cartas, especialmente en la salutación a la iglesia de Roma. La ciudad de Antioquía era famosa en Asia Menor, lo que ahora es Siria, y era la tercera en importancia en el Imperio Romano, después de Roma y Alejandría. Había en Antioquía una comunidad cristiana importante, influyente, formada por cristianos de procedencia judía que huyeron de la destrucción de Jerusalén ocurrida en el año 70 después de Cristo. Y fue en Antioquía donde Pablo predicó su primer sermón cristiano en una sinagoga y donde los seguidores de Jesús fueron llamados cristianos por primera vez. Hechos capítulo 11, versículo 26. Pero también ahí existía una iglesia católica que celebraba la Eucaristía, según dice Hechos capítulo 13, versículo 1 y siguientes. Ignacio, quien es considerado uno de los padres apostólicos de la iglesia, por su cercanía a los apóstoles, fue arrestado y sentenciado a morir en el circo romano, o sea, en el Coliseo romano, como él mismo lo describe en otra de sus cartas, para ser trigo de Dios, molido por los dientes de las fieras y convertido en pan puro de Cristo. Esto lo escribió a los Romanos capítulo 4, versículo 1. En el transcurso de unas pocas semanas, Ignacio redactó 7 cartas mientras era conducido desde Siria hasta Roma para ser devorado por las fieras en el Coliseo romano. Estas cartas, de un altísimo contenido eclesiológico y doctrinal, se dividen en 2 grupos, 4 redactadas en Esmirna y 3 en Alejandría de Troade. La carta a los Efesios, la carta a los Magnesios, la carta a los Trailanos, la carta a los Romanos, la carta a los Filadelfianos, la carta a los Esmirniotas y por último una carta personal dirigida al obispo Policarpo, obispo de la ciudad de Esmirna. En sus cartas, Ignacio habla sobre el privilegio del martirio por causa de su fe en Jesucristo y es el primer escritor fuera del Nuevo Testamento en hacer referencia a la virginidad de María. Defiende las 2 naturalezas de Jesucristo, la humana y la divina, y esto contra las herejías de los judaizantes y también de los docetas. Habla del domingo como el día del Señor y es el primero en usar la palabra Eucaristía, a la que llama la carne de Cristo, don de Dios y la medicina de inmortalidad, además de llamar a Jesús pan de Dios, que ha de ser comido en el altar dentro de una única iglesia. Pero sobre todo habla sobre la iglesia como una institución divina cuyo fin es la salvación de las almas, que debe permanecer en la unidad, que es santa, que es infalible, que tiene una jerarquía,
que tiene sacramentos y que es católica. Nos dice, ahí donde aparezca el obispo, ahí debe estar el pueblo. Así como donde está Jesucristo, está la Iglesia Católica. Lo que dice este texto es obvio, pero veamos algunas de las cosas que nos dice San Ignacio, y le escribe a las iglesias locales enseñando una misma y una única doctrina, porque la iglesia es católica universal, del griego catholicus. Les escribe con la autoridad que le da su posición de obispo, o sea, pues era un jerarca, y su misión de exhortar y educar es parte del magisterio. Les habla de la importancia del bautismo y la Eucaristía como sacramentos, que no son válidos sin la presencia del obispo, o sea, la imposición de manos y la sucesión apostólica, o quien el obispo haya encomendado al sacramento del orden. Les habla de la unidad, de obediencia, de permanecer juntos y conservar la doctrina heredada de los apóstoles, y que estos recibieron directamente de Jesucristo. San Ignacio de Antioquía nos está describiendo la iglesia primitiva, la iglesia católica, antes de que existiera formalmente la Biblia, que esta misma iglesia formó. Ya había una iglesia física, estructurada y unida, una iglesia que creía y celebraba la Eucaristía y los santos sacramentos, una iglesia que se cimentaba sobre los apóstoles y la tradición apostólica, que estos habían heredado del propio Jesucristo. Una iglesia universal con jerarquía, la iglesia católica, la única fundada por nuestro Señor Jesucristo. Me despido, mi nombre es Elmer Arana, yo soy apologeta católico y soy miembro del movimiento San Juan 23. Bendiciones.